Burichi, Quincy Kesenen. Misión casi completa. La guerra de sangre de los Quincy's dio su inicio en diferentes lugares a la misma vez: la Sociedad de Almas, Hueco Mundo, el mundo humano y en la ciudad de Karakura. El grupo de Ichigo se reunió en su casa teniendo su tradicional picnic casero, y tratar de averiguar qué había sucedido noches atrás, siendo interrumpidos por un individuo con una Hollow Mask. Ciudad de Karakura. En las orillas de un río cerca de un gran puente, se llevaba a cabo una feroz batalla entre un Shinigami, peleando solo contra 3 adversarios, un arrancar junto a 2 individuos que llevaban unas máscaras oscuras tapando sus identidades. Las cosas se le fueron complicando al Pelinaranja, porque estos sujetos no solo tenían unas cruces y poderes de Quincy's, ya que sus oponentes también sacaron sus propias Zanbakutos. Ebern, Okyuku y Nantyoku dijeron al unísono: se acabó tu suerte Ichigo Kurosaki. El trío comenzaron a recitar unos cánticos diferentes y en distintos idiomas. En alemán. Aufreide. Mere Volken, Volken Regen, Regen Enebel. Siet Valle Siet Vallen. Birgut. Fraude, Danachbrundilbecher. Punto. Derretirse. Mar en nube, nube en lluvia, lluvia en niebla. Eso con forma de lo que no se ve. Después de nuestro júbilo, el cáliz será puesto boca abajo. En francés. Éternel. Que le monde des immortels, sur les plaines du vide infini, le temps cede aux ténèbres et à la lumière, traverse le fleuve de la mort entouredes flammes de l'éternité. Au pays du non retour. Eternas. Deja que el mundo de los inmortales, en las llanuras del vacío infinito, el tiempo cedió a la oscuridad y la luz, cruza el río de la muerte rodeado por llamas de la eternidad. A la tierra sin retorno. En latín. Adumbras. Horribilis infernus tenebrarum cum decreto silentiei. Fit in paradiso et inferno, servus deducet ad fatum tuum in terra no redi. To the world darkness. Sombras. El temible inframundo de la oscuridad, con el decreto del silencio. Tiene lugar en el paraíso y el infierno, el esclavo te guiará a tu destino en la tierra sin retorno. Al mundo de la penumbra. Ichigo, al escuchar que empezaron a decir esas palabras, pensaba que era el comando para sus resurrecciones. Sin tener más opción decidió activarlo para igualar las cosas y terminar rápido con los 3. Arrancars, apretó tensa Zangetsu y de un fuerte grito dijo: Ban, Kai. ¿Pero qué demonios es esa luz? El trío sacaron un medallón después de haber dicho los cánticos. De un medallón salieron unos rayos azul con negro y de los otros salieron unas cadenas de colores rojas, negras y azules, amarrando al Shinigami en una enorme cruz, empezando a arrebatarle el Bankai del Pelinaranja. Ichigo trató de escapar cortando sus amarres siendo imposible. Solo rebotaba la Zanpakuto y empezó a sentir que poco a poco fue perdiendo su presión espiritual. Getsuga tenso, intentó lanzar un corte a sus 3 adversarios, solo moviendo la muñeca y Zangetsu. ¿Qué? ¿Pero qué carajos? Mi Getsuga ha desaparecido. Ebern, no es necesario que te resistas Ichigo Kurosaki, porque en unos instantes tu Bankai será nuestro, y pronto todo habrá acabado. Le decía al ver los intentos del Pelinaranja. Ichigo, al verse acorralado dio un fuerte grito, expulsando todo su poder espiritual, se fijó que sus amarres se empezaron a agrietar, es todo o nada se dijo y se formó un enorme pilar amarillo a su alrededor. Ebern vio que los rayos de su medallón se empezaron a romper. No puede ser, esto no es posible. Sintió 2 reiatsus que se elevaron y se fijó que las cadenas se fueron envolviendo de unos colores de tono verde negrido y rojo carmesí. No se había acordado que tenía que elevar su reiatsu cuando usara el medallón. Rápido hizo lo mismo que sus compañeros. El dúo, al ver que Ichigo se estaba por liberarse, expulsaron su verdadero poder para conseguir robarle el Bankai. El Shinigami sustituto vio que no podía hacer nada y dio un grito de frustración al verse que poco a poco fue perdiendo su Bankai, en manos de esos 3 individuos.
¿Por qué? Porque lo hacen para que lo quieren. Ichigo, les pregunto al ver que perdió el estado de su Bankai. Ebern, guardo el medallón y le responde, eso te lo mereces por ser un engreído, pensar que los tuyos han hecho más daño a otros sin tener algún remordimiento. Le decía al recordar lo ocurrido en la batalla contra Aizen. El dúo, se quedaron mirando al Shinigami, escucharon lo que estaba diciendo su compañero arrancar, sin darle importancia y guardaron el medallón de Quincy. Ebern, después de estar pensando materializó su cañón espiritual, mejor de una vez acabaré contigo. Le disparó varias esferas. El ataque dio al pelinaranja, causando una gran explosión y una nube de humo a su alrededor. De entre la humareda se escuchó una voz que dijo, Nake, Benihime, canta, princesa carmesí. Salió una corriente de energía de color rojo carmesí, que impactó al arrancar. En un segundo se volvió a escuchar, Kirisaki, Beimaru, tortura, princesa carmesí. De la humareda salieron una infinidad de dardos rojos carmesí que se dirigieron al dúo. Ambas técnicas de un desconocido les dieron a sus objetivos, a Ebern le dio en el pecho y en la cara rompiéndole la máscara Hollow, y al dúo les perforó la ropa al igual que también les rompió sus máscaras. Cuando se desvaneció el humo, se veía a una mujer morenita, junto a dos hombres detrás de un escudo de color rojo sangre, habían llegado justo a tiempo para ayudar a Ichigo. Kisuke Urara, utilizó, Chikazumi no Tate, escudo de sangre para detener el ataque y proteger al Shinigami sustituto. Ishin, se dio vuelta para ver a su hijo y lo agarró de la cabeza, e Ichigo, seguido le metió un frentazo, ¿qué rayos estás pensando? Comenzó a regañarlo por quedarse inmóvil. Yoruichi, puso cara larga por la incómoda escena, ustedes dos quiénes son, quítense esas máscaras porque ya se les ve el rostro. Se agarraba a sus muñecas, y veía al trío. Urara, estuvo mirando con atención al trío y les dijo, oigan ustedes porque pelean 3 contra 1, ¿no creen que eso es una clara desventaja? Mientras se preguntaba para sí mismo, un arrancar y 2 jóvenes que intentaban ocultar su identidad. Estaba tratando de recordar sus identidades. Norte y sur, al no tener cómo seguir ocultando su identidad, se quitaron los fragmentos de las máscaras negras, y se fijaron en la escena que tenían el hombre y el pelinaranja. El greñudo y el pelirrosa, al verlos bien al trío los reconocieron por las descripciones que son los excapitanes, más fuertes del Seireitei, y sería una batalla perdida. Ishin, mientras ahorcaba a Ichigo con una llave, se volteó a ver al dúo diciendo, «Hey ustedes dos, si no me equivoco son quienes fueron a la próxima ciudad». Sus reiatsus se me hicieron algo familiares, al igual que hace 2 meses cuando se logró percibir hasta aquí. Ustedes también ya se dieron cuenta Yoruichi, y Urahara. Kisuke y Shioin, le respondieron a Kurosaki, si desde cuando subieron su presión espiritual, nos dimos cuenta que teníamos la inesperada visita de los mismos de aquella ocasión. Gagel, analizo la situación y con tal de evitar una batalla responde, está en lo correcto excapitán y sin Kurosaki, si fuimos nosotros los que fuimos a ese lugar en busca de nuestras compañeras, y por error causamos unos pequeños problemas de aterrizaje, porque, ¿qué sucede con aquello? Viendo al arrancar que no fuese a meter la pata. Natsu entendió que planeaba hacer el greñudo y se empezó a moverse a un lado del arrancar, para inmovilizarlo, o de una vez dejarlo atrás por si acaso la situación lo amerita. Cuando todo parecía que la tensión estaba aumentando entre ellos y las cosas se empezaban a ponerse cada vez más tensas y al final todo se resumiría a una batalla perdida, algo totalmente extraño sucedió. Ebern, al tener quebrada por la mitad su Hollow Mask, rápidamente se le empezó a filtrar la energía espiritual, su cuerpo no resistió mucho por ser drenado y en ese mismo instante, frente a los demás se fue convirtiendo en un mini arrancar, y se empezó a desplomar semi-inconsciente al suelo. Natsu, se quedó con cara de WTF, y al estar a su lado, rápido agarró al enano, oye Ebern, pero qué demonios te
Acaba de suceder. Como te hiciste un escuincle. Lo alzó para verlo a la cara. El repentino suceso dejó sorprendidos a los ex capitanes, ya que no sabían que eso les pasaba a los arrancars, excepto a Ichigo, porque ya había visto una que pensaba que era un niño. Gagel vio que el trío se habían distraído, Salamander, es ahora que podemos librarnos de estos dos shinigamis, de lo contrario no podremos escapar del potencial de guerra, y sin perder tiempo rápido activo Kage no Quincy, sombras de Quincy, las sombras de los elegidos y las combino junto con las Shadow Doraibu, Shadow Drive, impulso de sombras, para desvanecerse junto al enano y el pelirrosa. Sabía que de lo contrario sería imposible. Natsu, con su mano libre les hizo una seña para despedirse del grupo y se empezó a hundirse en las sombras. Y Sin, al ver los que estaban huyendo rápido utilizó el paso flash, apareció enfrente del greñudo y con la mano libre le quiso dar un corte con su Engetsu, luna mordaz, con un Getsuga tenso, colmillo lunar que penetra el cielo, pero vio que lo atravesó sin hacerle ningún daño. Se dio vuelta y de inmediato intentó utilizar otra técnica diferente para ver si esa podía detenerlos al enano y el pelirrosa, Oni de Copin, impacto del demonio, con un simple pequeño movimiento de su dedo índice, dio un garnuchazo, lanzó una pequeña onda de choque al dúo, pero de nuevo no les hizo nada. Rayos, creí que eso funcionaría para detenerlos. Yoruichi se fijó que ambos individuos podían hacerse intangibles, se enojó por ver que los tres se lograron escapar. Ichigo vio algo que los excapitanes no vieron, empezó a descender hasta la superficie del agua y se metió por unos cuantos minutos, volvió a salir y les dijo al trío, «Hey, gracias por venir a ayudarme, pero creo que regresaré a casa, tengo mucho sueño». Se retiró y no les dijo que perdió su Bankai. Y Sin, Yoruichi y Urara lo vieron sin decir nada por el comportamiento que tenía el peli naranja, y también ellos se pusieron en movimiento para evitar más sorpresas. Imperio invisible. Frente al gran castillo, aparecieron el greñudo y el pelirrosa cargando al enano a arrancar. El dúo, usando las sombras, se dirigió adentro del castillo de hielo, para darle el reporte al rey de los Quincy's. Antes de llegar a donde se encuentra el líder de los caballeros de la Cruz, se toparon con el grupo que habían sido los encargados de ir a la Sociedad de Almas, para declararles la guerra a los shinigamis. Ambos grupos ingresaron al cuarto para entregar su informe. Vaya vaya, si es el grupo de Ebern. Jaja, pero miren qué linda apariencia, es admirable que hayan regresado con vida, y estuvieron esperando para ingresar con nosotros. Ludas, le decía al trío en burla, por el aspecto del arrancar pelirrojizo. Natsu y Gagel vieron al Quincy de rastas sin darle importancia y siguieron caminando. ¿Y ustedes tres? ¿Quién creen que soy yo? Pongan atención cuando les estoy hablando, bola de perdedores, les tocó la misión más fácil de ir al mundo humano solo para robarle el Bankai, a Ichigo Kurosaki. Ludas, enojado por ser ignorado por los no Quincy's. Ya basta, Ludas. Se escuchó una voz que dio una advertencia. Todo el brazo del Quincy, llamado Ludas, le fue amputado desde el hombro en un instante. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No discutas en mi presencia, no me gusta el conflicto. Un hombre de bigotes, le decía al Quincy de rastas por discutir con el grupo de Karakura. Muy bien, ahora sí dame tu reporte de lo que sucedió, pero no tienes que presionarte, Ludas, con esa herida. Incluso sentarse debe ser muy difícil, así que te permitiré hablarme, aunque estés recostado. Machete, siendo sarcástico con el mensajero Quincy. Ludas, estaba tirado desangrándose en el suelo y le responde, sí señor. El Quincy de rastas, empezó a dar su informe de la visita al Seireitei, así como también que todo sería en 5 días para iniciar la guerra. Iwa, se molestó que no hizo las cosas a como lo planeaba. No necesito planes a futuro, necesito resultados ahora mismo del presente de hoy en el Seireitei, otra vez has fracasado y recibirás lo que mereces. Terminó de hablar y le voló la cabeza. Ahora sí, Ebern,
Nankyoku y Okyoku, pueden entregar su informe de lo ocurrido en Karakura con Ichigo Kurosaki. Consiguieron su objetivo, ¿qué es esa cosa que traes bajo tu brazo? Okyoku. Iwa, le pidió el informe al trío que fue a Karakura. Así es, jefe, hemos conseguido con éxito el Bankai, de Ichigo Kurosaki. Aquí está en el medallón a como nos indicó el capitán Jugram. Natsu y Gagel, le dijeron al unísono y sacaron el medallón Quincy. Natsu, vio al arrancar enano, esto es Severn, lo traje con nosotros porque llegaron los ex capitanes, Ishin, Yoruichi, y el potencial de guerra Kisuke Urara, al lugar y un ataque le rompió la Hollow Mask, se empezó a encogerse, tuvimos que escapar y él tiene su otro medallón, muestra tu medallón para confirmar que el trabajo está hecho. Le resumió lo que sucedió en la misión. Iwa, se acomodó el bigote, ya veo en ese caso pueden quedarse con el medallón y dale su recompensa a Evern, llévaselo a The Glutton. Recuerda guardar el medallón, es cierto mañana volverán con Kill Geopie, a Hueco Mundo, para rastrear a los demás espadas que faltaron, también eso les servirá por si quieren practicar con su nuevo Bankai. Terminó de hablar dando una sonrisa retorcida. Entendido, jefe. Ambos contestaron, se guardaron el medallón y se fueron a su habitación. Jugram, llegó a un lado del rey de los Quincy's. ¿Estás seguro que es correcto dejarlos ir a Hueco Mundo, en lugar de hacer lo que había dicho, cuando vio sus avances en su preparación en el coma junto con las Bambis y Gremmy, que no sería mejor llevarlos con nosotros, para hacer la invasión de la sociedad de almas? Viendo al grupo de mensajeros. Iwa, se levantó camino por unas escaleras, primero deben terminar la conquista de Hueco Mundo, nosotros iremos al Seireitei, ¿no lo crees o qué piensas tu tierra Rivel? Abrió una cortina donde estaba la tercera espada. Adentro se veía la actual reina de Hueco Mundo, la tercera ex espada de Aizen Sozuke, aunque se veía en malas condiciones a la rubia, cubierta de heridas con sangre que aún le escurría por su piel morena y las gotas le empañaron, sus hermosos ojazos verdes turquesa. Tier. Arribel, trataba de tomar aire por el cansancio, levantó su vista a quien la mandó a capturar y eliminó a varios de los arrancars que habían sobrevivido, después de la guerra y ahora estaba ante su nuevo verdugo el rey Quincy. Hueco Mundo. Al día siguiente en el vasto mundo de los huecos, se veía devastado, por la guerra que se había llevado entre los arrancars, o Yous, y los Quincy's. El ejército de los Quincy's, llevaban encadenados a los arrancars que pretendían usarlos para la guerra. Arrancar 1, aquel tipo de allá parece ser el líder. En susurro decía. Arrancar 2, ¿de verdad vamos a hacerlo? Tal vez no deberíamos hacer nada. Respondió con miedo. Arrancar 1, idiota. Si no hacemos nada, de igual manera terminaremos muertas como los demás. Molesta le contestó a su camarada. Kilge, se levantó de su asiento y les empezó a hablar. Atención, atención. Silencio, por favor. ¿Vivirán o morirán? He ahí la cuestión. Tendremos una competencia para seleccionar huecos y arrancars. Voy a apuñalarlos a todos de derecha a izquierda. Este es un examen que tienen que pasar para realizar la prueba de admisión. Arrancar X, si digo que me uniré a ustedes, Nosper. Cállese usted porque no ha pasado la prueba, usted también cállese, elimino a varios arrancars. Vaya, vaya. Al parecer no pretendes reclutar a ninguno, y mejor prefieres matarlos, ¿verdad, Opie? Detrás del general de tropas, se escucharon unas voces. Kilge, se quedó a punto de empalar a otros arrancar, pero si son ustedes Retefox, y Dragneel, ¿qué se les ofrece? Muchachos, de hecho estoy aplicando lo que ustedes ya saben. Dejo lo que estaba haciendo y saludo al dúo. Las arrancars, vieron su oportunidad de escapar y usaron la misma lanza para cortar sus grilletes. Ya se escaparon 2 prisioneras, esperen un segundo, se supone que anteriormente se les había confiscado todas sus armas. Kilge, se fijó que aún las tenían. Ambas arrancars, se quitaron la capucha,
apuntando a la garganta del capitán Quincy. Asistente de Lord Aizen, mi nombre es Loli Aisverne. La chaparrita de coletas se presentó. Segunda asistente, Menoli Maya. Que ni se les ocurra pensar que nos vencerán unos simples subordinados como ustedes tres. Ambas lolis, le dijeron al tipo de lentes y los que habían llegado. Qué curioso, parece que ya encontraste lo que buscabas o pie. Natsu, le decía al general. Loli y Menoli empezaron a atacar al de lentes, no te muevas 4 ojos. Kilge se movía de un lado a otro evadiendo los ataques y le responde al pelirrosa, si es verdad que tienen lo que se requiere, pero por desgracia son muy débiles, es una verdadera lástima que ni siquiera Arribel sea la reina con ese nivel, y de un doble puñetazo. Neutralizo a las lolis. El juego ha terminado, esclavas. Las asistentes vieron si los refuerzos ya venían o aún no, mientras el trío se pusieron a conversar. Menoli, lo ves que dije que no vendrían y solo nos engañaron. Cállate, ni me lo recuerdes, ojalá que las encuentren y las no siguió hablando por ver la mirada de los que habían llegado. Loli se quedó muda por leer sus labios. Gagel y Natsu, al escuchar la plática de las lolis, así que hicieron un plan con más arrancars. Fin del capítulo. Ichigo, que habrá ido a buscar qué fue más importante que contarles lo sucedido a sus maestros y padre. Jugram está conforme con los resultados de los miembros del equipo Bambis, y los pretende llevar junto con ellos a la invasión de la sociedad de almas. Natsu y Gagel, ¿qué método usaron o tipo de entrenamiento hicieron con Gremmi y el equipo Bambis dentro de él? Hasta aquí el capítulo de Sennen Quincy que Sennen. Continuará.